Bueno, comenzamos nuevamente los capítulos de Trichile TV en un nuevo formato. Vamos a estar haciendo una entrevista mensual gracias al Banco Santander y a Subaru. La idea es ir conversando con triatletas que nos cuenten su historia y decidimos comenzar estos nuevos capítulos de Trichile TV con alguien que nacionalizaron chileno hace muy pocas semanas. Un paratriatleta, hemos estado conversando con otros paratriatletas, he corrido con uno, y hoy vamos a conversar con alguien que nació en Cuba y hoy es chileno, con Yunerki Ortega, paratriatleta y también fue paranadador. Yunerki, muchas gracias por estar con nosotros en este Trichile TV. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme y para mí es un honor estar acá. Yunerki, ¿hace cuánto tiempo que estás en Chile? En Chile estoy hace exactamente 1 año y 8 meses, más o menos. Bueno, ahí la pregunta de cajón es preguntarte cómo decides venir a Chile, en qué momento, porque es algo hasta cinematográfico, me imagino, tu llegada a Chile. A Chile, bueno, a Chile llegué con la delegación de los Juegos Panamericanos de Cuba. En ese momento yo era nadador y era parte de la selección nacional de paranatación. Vine a competir a los Juegos y bueno, ya yo venía con la idea de que acá en Chile me iba a quedar, acá en Chile quería establecerme y de esa forma fue mi arribo a Chile. Fue tu arribo, pero Sí. Tú llegas, estás en el Estadio Nacional, en el complejo que estaba en el Estadio Nacional, donde estabas nadando en la piscina que lleva el nombre de Cristel Cobri, la nadadora histórica que todavía está actual en Chile, y estabas nadando ahí. ¿Y cómo es eso? O sea, de repente dices, este es el momento, ¿cómo decides? Porque te vas del Estadio Nacional, ¿hacia dónde? O sea, yo salí, la decisión la tomé el día 17 de noviembre, el día de la inauguración de los Juegos Panamericanos. Al otro día me tocaba competir, pero no pude salir ese día 17. Al otro día competía, mi madre me llamó por teléfono y me dijo que quería verme por televisión. Y bueno, decidí competir. Competí mi primera prueba, no era mi mejor prueba, pero bueno, decidimos competirla para que mi madre me viera por la tele. Y quería irme desde la piscina. Nada más que terminara la prueba quería irme, pero no resultó. No resultó el poderme escapar ese día de la delegación de Cuba. Pues ese día terminé de competir muy tarde, me agarró el control antidopaje, tuve serios problemas con la delegación de Cuba. Pues yo venía en tercer lugar y 10 metros faltándome para llegar a la pared. Decidí bajar el ritmo de brazada, de frecuencia de brazada, y se dieron cuenta y me retaron alto y bueno, llegamos muy tarde a la vía panamericana y no pude escaparme. Tuve que escaparme al otro día con ayuda de un atleta de México que tiene baja visión, es paralímpico también, tiene baja visión, y ese atleta me ayudó a salir de la vía panamericana a las 5 de la mañana y llegamos al Estadio Nacional tipo 6 de la mañana, más o menos. Y desde el estadio salí del estadio y crucé la bencinera que está frente al estadio, me ayudó a cruzar. Es la bencinera que está en Pero Valdivia con Grecia. Y ahí estuve 15 minutos, fueron los más largos de mi vida esperando un taxi. Y bueno, estaba asustado porque si me agarraban, se acababa todo. Se me acababa la carrera, se acababa todo. Y bueno, una vez que llegó el taxi, estuve 2 horas dando vueltas por todo Santiago. Hasta que una amiga con la que yo había contactado, que la señora vive en Iquique, me contactó con un amigo cubano que es de ella. Y estuve viviendo en su casa durante 6 meses. O sea, estuviste viviendo, como se dice aquí, de allegado en una casa. Exacto. Sin tener dinero para comer, Nada. sin tener... saliste con la mochila, me imagino, con 2 o 3 prendas nada más. Exacto, yo salí con mi mochila, poquititas cosas porque no podía sacar más nada, o si sacaba muchas cosas se iban a dar cuenta. Y con una mochila con poquititas cosas y sí, así es. Estuve en casa de este señor
durante 6 meses sin nada de plata, sin aportar nada. Él decidió ayudarme, acogerme en su casa y... ¿Y cómo fueron esos 6 meses, Junior? Bueno, fueron los primeros 2 meses fueron bien duros. Fueron meses de, bueno, enfrentarme a un país muy grande, un país que la infraestructura es mucho más grande que la de Cuba. Nunca yo me había subido a un metro, las micros, todo, y tuve que comenzar. Fue nacer nuevamente porque tuve que empezar a aprenderme una ciudad que no me conocía. Y fueron bien duros, a veces me deprimía, yo decía que no voy a poder, pero bueno. ¿Pudiste entrenar esos 6 meses? A los 3 meses, a los 4 meses de haberme quedado acá en Chile, comencé a entrenar natación. Comencé con la selección de natación y ahí conocí a Juan Pablo Tenorio. Juan Pablo Tenorio trabaja en la federación y fue quien me inició en el paratriatlón. Él me dijo que trabajaba en la federación de triatlón y yo le dije, ¿sabes qué? Que para mí es un sueño esto, hacer un triatlón. Y en ese momento me acuerdo que era a principios de marzo y estaba la Copa del Mundo del 2024 que era en Viña, me acuerdo que era el 31 de marzo. Y me dijo que si quería correr, le dije, bueno, me gustaría, pero yo nunca he entrenado triatlón. Y así comenzó la historia en el paratriatlón. Meses después, pasó mucho, me imagino que Chile te ha acogido muy bien en el sentido de que se inician los trámites de la nacionalidad y te entregan la nacionalidad chilena. ¿Qué significa para ti hoy ser un paradeportista, un paratriatleta chileno? Wow. Primero que nada, una emoción tremenda. Ese día sentí una emoción tremenda. Y para mí significa todo. Hoy día significa todo. Hoy día significa correr por un país que me abrió sus puertas, por un país que apostó por mí, que me acogió y de qué manera. Una acogida súper cálida que he tenido acá en Chile. Y tremendo esa acogida. Detrás de esto, bueno, hay muchas personas que pusieron su granito de arena para que esto fuera posible. Y nada, y el ser paratriatleta, representando a Chile es un orgullo tremendo. Un sueño hecho realidad. Porque cuando puse mis pies acá en Chile, cuando yo venía de Cuba para Chile, yo venía con el sueño y con la ilusión de poder representar a Chile en eventos internacionales. Y hoy día, gracias a Dios, esto fue posible por esta nacionalización y por todas las personas que pusieron su grano de arena para que esto fuera posible. Tú dijiste la palabra sueño, que se te cumple el sueño de poder representar a Chile, ya lo has representado. Pero si te tuviera que preguntar, primero, por objetivos, ¿qué objetivos son los que tienes tú como deportista y cuál es tu gran sueño? Bueno, mi principal objetivo como deportista hoy día clasificar a los Juegos Paralímpicos, llevar a Chile por primera vez en la historia unos Juegos Paralímpicos en paratriatlón. Ese es mi meta y por eso estamos trabajando fuerte. Ese es mi principal objetivo. Yo creo que estoy 100% enfocado en eso. Estoy 150% enfocado en esto y dándolo todo a ver si cumplimos ese sueño. Se nos hace difícil a veces porque es un deporte sumamente caro, a veces nos carecemos de recursos y demás, pero bueno, ahí vamos dándole y poniéndole empeño, poniéndole corazón y estoy seguro que lo vamos a lograr. Hablaste de triatlón, tú eras nadador y entonces me obligo a preguntarte lo siguiente, ¿por qué eliges el triatlón? El triatlón, bueno, para mí desde que yo comencé en la natación y comencé a conocer el mundo de la natación, que llegué a la selección nacional, muchas veces entrenaban los triatletas en Cuba, entrenaban en la misma piscina. Y siempre fue un sueño querer hacer un triatlón. Me acuerdo una vez en Cuba se acercó a mí un entrenador de triatlón, porque me vio una vez corriendo
Y me dijo, oye, ¿sabes que tú podrías hacer triatlón? Y existe el paratriatlón. Yo no sabía que existía. Yo me entero que existe el paratriatlón en el año 2019. Y yo le dije, oh, sería grandioso, me gustaría. Y desde ahí comencé a soñar con hacer un triatlón, pero nunca se dio la oportunidad porque no habían los recursos, no habían bicicletas allá. Y bueno, acá se me dio esta oportunidad. Y esa oportunidad, bueno, como dije ahorita, Juan Pablo me inició en este mundo. Tengo que agradecerle mucho a Lucho Gutiérrez que me prestó su bici. Y gracias a eso logré hacer mi primer triatlón y corrí varias carreras con su bici. Tú mencionaste a Lucho Gutiérrez, que fue, me arriesgo a decir, uno de los primeros o el primero en Chile de correr. Capaz que ya ha habido otro que corrió, pero ha sido el más reconocido, que ha corrido Ironman, ha corrido medio Ironman, le gusta más la distancia larga. Inclusive ahora hace poquito me comentó de que se había inscrito para correr el Ultraman. ¿Cuáles tus distancias favoritas? No, mi distancia favorita es el sprint. De hecho, yo en natación siempre fui velocista. Y en el triatlón mi distancia favorita es el sprint. Creo que de ahí no pasaría. Si pasara a correr algún día una distancia larga sería como reto personal, como hobby, pero no competitivamente. Competitivamente el sprint, que es la distancia olímpica para el paratriatlón, y es la distancia que se clasifica a los Juegos Paralímpicos y, como dije ahorita, enfocado en eso. Tú estás hablando de paratriatlón, para deporte, porque viniste aquí a los Juegos Panamericanos como paranadador, pero tú cuando eras chico veías. Exacto. ¿Cuándo pierdes la vista y cómo? La vista la pierdo en el año, o sea, con 15 años de edad. Hoy tienes 35. Tengo 35 años y bueno, yo practicaba karate y la vista la pierdo en una competencia de karate, en una competencia escolar en Cuba, nacional, y ahí perdí la vista. Tuve desprendimiento de retina. Siempre tuve discapacidad visual, pero competía como deportista convencional. Y en esa competición se me desprende la retina de los dos ojos. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento se me vino un mundo encima. En ese momento pensé que todo se acababa. Imagínense, un muchacho adolescente, 15 añitos nada más, perder la vista de momento. Me iba bastante bien en el deporte. Y fueron 3 meses muy duros para mí, para mi familia, para mi madre. Tenía un hermano pequeño en aquel entonces y era muy duro, me acuerdo. Esos momentos fueron que mi hermano llegaba a mi lado, se me paraba al lado y lloraba. ¿Qué pasa, hermano? Y yo lloraba, mi madre. Pero pasados 3 meses eso cambió. Yo decidí un buen día, no sé, decidí levantarme y decirle a mi madre que ya, que se acababa todo eso, que yo iba a ser independiente, que yo tenía que salir adelante, que yo no podía quedarme así, estancado. Y al cabo de los 3 meses le dije a mi mamá, me acuerdo que me levanté, me bañé y le pedí a mi mamá un bastón que me habían regalado. Y salí para la calle sin nadie enseñarme a caminar ni nada. Y logré llegar a donde yo quería. Y mi madre iba detrás de mí, yo no lo sabía obviamente. Y cuando llegué y regresé, mi madre venía detrás de mí y yo le dije a mi madre, ¿sabes qué? Que a partir de hoy no vamos a llorar más, aquí no va a haber más llantos y yo voy a ser una persona independiente. Y desde ese día comencé a trazarme un camino. Llegué al deporte paralímpico. Nuevamente me hablaron de deporte. Un señor en Cuba que trabajaba en el deporte paralímpico me habla de que existe el deporte paralímpico. Yo no tenía conocimiento de esto. Y bueno, le digo que sí, que me gusta la idea, que quiero intentarlo. Pero me habla de atletismo. En ese momento había muy buenos corredores en Cuba y decía, no. Me habló de judo, le dije que no, que en judo ya no, que no quería agarrar más golpes. Y me dice natación, y yo le dije, pero yo no sé nadar. Pero aquí es donde más posibilidades tienes porque nada más que en ese momento había un solo deportista de nivel y tenía ya 37 años. Y yo venía con 15 añitos.
Y yo le dije, bueno, voy a aprender a nadar. Logré aprender a nadar y ahí comenzó la historia de la natación. Sin gustarme, no me gustaba la natación. De hecho, es el deporte que menos me gusta. ¿En serio? Sí, no me gusta. Siendo tan buen nadador, es el que menos te gusta. Exacto, no me gusta la natación. Ahí aprendí a nadar crawl y espalda. Y me llevaron a la selección nacional sin saber nadar los otros dos estilos. Llegué a la selección por o sea, tenías condiciones para nadar, porque que no te guste un deporte y que logres ser seleccionado nacional, significa que condiciones para el agua tenías. Sí, tenía aquí todavía por ahí. Yo antes de continuar, recordar que estamos en este primer capítulo de Trichile TV, en esta nueva etapa de estos Trichile TV auspiciados por el Banco Santander y por Subaru, quienes hacen posible estos espacios. Vamos a estar entrevistando una persona por mes, donde vamos a estar hablando y conociendo un poquito su vida, y en esta oportunidad el Banco Santander le va a regalar una botella térmica para... Uy, ¿Qué te pasó aquí? Una botella gracias. De parte del banco, muchísimas gracias. para que tengas... Entonces, estábamos hablando de la natación. Exacto. ¿Demuestra que tienes condiciones para el agua? ¿Tú te diste cuenta que tenías condiciones o estabas tan negado de que no te gustaba que no percataste? Sí, yo me di cuenta que tenía condiciones, sobre todo cuando aprendí a nadar a espalda. Cuando aprendí el crawl, lo aprendí a nadar, pero técnicamente, de hecho hoy día técnicamente es el estilo que más mal nado. Cuando aprendí a nadar a espalda, que me di cuenta que saqué un... Vamos a poner en contexto, más mal nadas. En piscina larga, 100 metros, ¿cuánto lo haces lo más rápido posible? 1.04 mi mejor tiempo. 1.04 y nada mal. ¿Cómo es el control de...? Porque cuando corres en la calle tienes que ir con un guía, en la bicicleta con bici de tándem, pero en la natación cuando corres en piscina no vas con un guía. No. Entonces, ¿cómo te ubicas? ¿Chocándose con los carriles? O sea, en natación nosotros tenemos, yo parto del partidor encima, en competencia, en carreras. Sí. Y siempre trato de irme a un lado, o sea, de pegarme a una de las dos carrileras. ¿Derecha o izquierda? Trato siempre de irme para la derecha, pero hay veces que no me sale y me voy para la otra y ahí trato, pero siempre la que agarro, me quedo con esa. ¿Y que la idea es cada tanto ir rozando el sea, carril? la voy sintiendo, yo cuando yo nado, yo la voy sintiendo ahí al lado, es como sientes la presencia de la carrilera y ahí la vas sintiendo. ¿Y el giro? El Cuando giro llega la muralla, ¿cómo haces? Hay entrenadores o asistentes que te tocan con un bastón largo, que en este caso se llama tupper, y te tocan por la cabeza. Y ya una vez que te tocan por la cabeza, eso es una coordinación entre el atleta y el asistente. Y cuando te tocan, depende si a la distancia que tú quieras que te tocan, y uno lanza la vuelta. Al aire. Exacto, no lanza más de alguna vez no caes perfecto con los pies, me imagino. O sea, ya uno, al principio no. Ya yo me acomodo a cualquier tupper y como quiera caigo bien. Porque ya uno va agarrando experiencia, va agarrando maestría deportiva y uno va... ¿Y tus distancias favoritas cuáles eran y tu estilo favorito a la hora de competir? Mi estilo favorito era la mariposa. Yo nadaba 100 mariposas, donde llegué a ser recordista panamericano. Y ¿En qué distancia? 100 mariposas. ¿Tiempo? 1.08.60 fue mi récord panamericano. 1.08.60 en los 100 mariposas, tremendo. Y lo otro es... No te alcanzo ni en crawl. No, lo otro es 200 combinado, que tenía muy buena marca también el 200 combinado. Eran mis principales pruebas, donde llegué a ser finalista paralímpico, donde llegué a tener mis medallas panamericanas. ¿A qué Juegos Paralímpicos fuiste? Londres 2012 y Río 2016. ¿Y Tokio qué pasó? Tokio estaba clasificado en 3 pruebas, pero tuve serios problemas con la federación en Cuba, con el gobierno, y decidí pedir liberación de la selección. Estuve 3 años sin hacer deporte, desde el 2020 al 2023. Estuve 3 años fuera del deporte. Yunerki, ¿qué cosas extrañas de Cuba? Uy, de Cuba extraño a mi madre y mi hija. ¿Tu madre y quién? Y a mi hija. ¿Tú tienes una hija? Tengo una niña de 9 años, el próximo mes cumple 10 años. Y eso es lo que extraño de Cuba, es a mi madre y a mi hija. ¿Y qué cosas son las que más te gustan de Chile? Uy, de Chile me gusta Chile. Todo. De Chile me gusta la calidad de las personas.
el trato de las personas hacia mí, la cultura que hay acá, la inclusión. De hecho, yo antes de llegar a Chile decía que país más inclusivo. Para mí, de Latinoamérica, es uno de los países más inclusivos que hay. Una inclusión tremenda. Pero más que todo, la calidez con las personas, con la cual me han tratado acá, la acogida tan cálida que he tenido. Eso. La comida me gusta. Ahí seguramente vamos a ir hablando de eso. ¿Qué otros, o sea, has viajado muchísimo por el mundo nadando? Exacto. ¿Qué otros países te han llamado la atención? España, en su momento España. De hecho, mis ideas de abandonar Cuba están desde hace muchos años. España y Italia. Y de Latinoamérica, México, Argentina. ¿Alcanzaste a estudiar algo, alguna carrera, Junior? Hice técnico de educación física y bueno, aprobé las pruebas de ingreso a la universidad en psicología, pero estuve nada más que el primer semestre, ahí lo dejé. ¿De qué vive Junior Key hoy en Chile? ¿Cómo se mantiene? Porque uno dice, hay que entrenar, hay que alimentarse, hay que vestirse y montones de otros gastos. Te entregan la nacionalidad, pero ¿cómo subsistes en el día a día? ¿Sigues viviendo? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, antes del día de hoy, antes de este mes, no tenía ingresos. Hubo un tiempo, estuve como 5 meses trabajando en la municipalidad de Puente Alto. ¿Haciendo? En la oficina de discapacidad, y estuve haciendo clases de natación y eso. Estuve llevando parte, he trabajado con los talleres adaptados. Bien. Entonces, una vez que entré a vivir a la residencia deportiva Alcal, salí de la municipalidad para entregarme 150% a este proyecto, a lo que, como ya lo dije anteriormente, a intentar clasificar a los Juegos Paralímpicos. Y bueno, gracias a Dios ya he logrado representar a Chile en 2 eventos. El campeonato suramericano, que fue acá en Chile, donde quedé campeón suramericano, y el panamericano específico en Colombia, donde quedé bronce, gracias a Dios. Y hoy día tengo la beca ProDAR por la medalla de bronce panamericana, y de eso hoy estamos... De eso te da ingresos, pero adicionalmente vives en el CAR, donde tienes alojamiento y comida. Exacto. Y lugar de entrenamiento. Exacto. O sea, usas las instalaciones del Estadio Nacional, ya sea la pista, el gimnasio y también la piscina. Exacto. Pero igual... ¿Te imaginabas antes de ir con el ping-pong de cierre, te imaginabas hace menos de 2 años, te estabas escapando de la Villa Paralímpica, que en menos de 2 años ya ibas a tener la nacionalidad, un lugar donde vivir y entrenar, con ciertas comodidades y un ingreso a través de la beca ProDAR? ¿Te lo imaginabas? Uy, no. Era un sueño, pero lo veía bien lejos. Era un sueño que sí tenía, pero sí estaba bien lejos del sueño. Yo decía, sobre todo el obtener la nacionalidad, yo sabía que era muy difícil. Era algo difícil de alcanzar, pero... Bueno, gracias a Dios ya hoy día la tenemos y aquí estamos. Junior, y para hacer el cierre, y con esto cerramos, para dejarte entrenar, porque les cuento, el tratar de hacer la entrevista era no que hoy entreno en la mañana, que al mediodía tengo que comer, que descansar, que a la tarde hago pesas, que a la noche esto. Está mentalizado para ser paratriatleta paralímpico me imagino que en Los Ángeles 2028, y por qué no en el 32 también, porque tienes todavía varios años más. Entonces está 100% mentalizado en representar a Chile, así que eligió Chile de la misma manera que lo elegí yo. Yo hablo de que soy argentino, pero triatleta chileno. Una cosa es nacer y otra cosa es elegir. Cuando uno elige algo es porque le gusta, lo quiere. Que lo siente aquí. Exactamente, ahí lo dijo, con el pecho, con la mano en el pecho. Vamos, te propongo un ping-pong donde la idea es que respondas
en una, dos, tres palabras y te tiene que extender un poquito más, pero tampoco, tampoco te extiendas demasiado en cada una, salvo en la última que te voy a permitir que te extiendas. Etapa favorita de un triatlón. Etapa favorita de un triatlón. Sacando la natación, ya dijiste que no te gustaba, pero... El trote. El trote. Sí, me gusta cerrar con el trote y me gusta. ¿Piscina larga o corta? Entrenar, piscina corta. ¿Entrenamiento AM o PM? Chuta. Es que depende del... Acá jueguesela, ¿no? Te hay que jugársela. Bueno, AM o PM. AM. ¿Plato de pastas favorito? Uy, las lasañas. ¿Café, sí o no? Sí. ¿Team verano o invierno? Me gusta más el invierno. Mira, un cubano que le gusta más el invierno. ¿Música preferida? Ahí tengo, es que me gusta casi prácticamente todo tipo de música. Escucho de todo, depende de la ocasión. ¿Navidad o Año Nuevo? Año Nuevo. ¿Comida chilena o cubana? Chilena me voy. Mira, ídolo en el deporte. Ídolo en el deporte. Wow. Admiro mucho a varios deportistas. Obviamente admiro mucho a Yasmani, luchador. En la natación, al Vicente, tremendo deportista. Y bueno, el triatlón acá en Chile me animó mucho a esto, al Lucho. El Lucho para mí es una tremenda persona, un tremendo triatleta y con tremenda fuerza de voluntad. Y aunque él no se imagina, no sé ni se lo imagina, pero sí lo admiro alto. Mira. Él no tiene ni idea de esto porque hemos tenido alta rivalidad en algunos momentos y bueno, pero sí lo admiro alto, pues. Y a estas locuras que se dedica a estas distancias largas, no, yo lo admiro alto, yo no lo haría. No. ¿Ídolo en la vida? Mi madre. Y como última, ¿cómo definirías a Junerki Ortega? Una persona bien humilde, bien transparente, de carácter bien fuerte, pero sobre todo eso, muy humilde y con muchas ganas, con muchas ansias de triunfo, con muchas ganas de triunfar, de crecer y con ganas de sentirme útil ante la vida, ante la sociedad. Él es Junerki Ortega, quien decidió representar a Chile en los próximos Juegos Paralímpicos de 2028, si todo se logra, sí. Y representar en todas las carreras que pueda. Le entregaron la nacionalidad hace muy poco, así que él es chileno, Junerki es chileno, así que Junerki... Si me lo permite, bueno, sí, por supuesto. Animarlo y pedirles que por favor, no sé, cualquier auspicio que pueda llegar es poco, pues como que ya saben, el deporte de triatlón es un deporte sumamente caro y bueno, sobre todo nos cuesta alto a veces no tengo auspicios y bueno, sería buenísimo que conseguir algún que otro apoyo por ahí para que me dé un empujoncito más para poder llegar a representar a este hermoso país en Los Ángeles 2028. Eso. Ya lo hemos hablado cuando hemos tenido a Luis Gutiérrez de apoyarlo. No es fácil ser ciego, no es fácil hacer deporte teniendo, en este caso, la no visión, y eligen deportes donde hay implementos que son caros, así que aquellas marcas, aquellas empresas que tengan ganas de apoyar a alguien, Luis lo consigue a veces cuando va a correr estas carreras largas y viajar. El sueño de Junerki es diferente, es competir en los Juegos Paralímpicos, también se necesita mucho apoyo, así que aquellos que quieran contactarlo, pueden contactarnos directamente a Trichile, nosotros los ponemos en contacto, sino en las redes sociales de Junerki. Junerki Ortega decidió representar a Chile en el paratriatlón, seguramente tendrá éxito, tendrá muchas clasificaciones, no solamente a Juegos
paralímpicos, sino Juegos para Panamericanos, para Sudamericanos y montones de otras carreras, y tendrá una larga trayectoria, y seguramente en algunos años estaremos hablando del legado que deja Junerki en el deporte chileno. Junerki, muchísimas gracias por aceptar ser parte de este primer Trichile TV, de esta nueva etapa, de estos programas auspiciados por el Banco Santander y por Subaru. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima edición. Muchas gracias por la invitación y fue un tremendo placer estar acá.